Un saludo muy especial para todos los amigos de nuestro canal. Un saludo, desde luego, muy efusivo para nuestros amigos de México que nos siguen en estas transmisiones, para nuestros amigos del Perú, para nuestros amigos de Chile, de Argentina y desde luego de nuestro país Colombia. Vamos a tratar hoy el tema, continuando con lo que veníamos trabajando la vez pasada, de la Revolución Inglesa, dentro del marco general de lo que hemos llamado, o se ha llamado tradicionalmente, las revoluciones burguesas, que dieron lugar al nacimiento de la democracia liberal. Para entender el proceso que viene a continuación en esta segunda parte de la Revolución Inglesa, entenderíamos lo siguiente. La confrontación que vamos a ver entre el Parlamento y el monarca va a concluir, en definitiva, con la consolidación de un sistema demoliberal, de una democracia todavía muy limitada, muy restringida, pero que ya tendría los elementos fundamentales de lo que hoy entendemos por una democracia moderna. Indudablemente que los primeros años de la dinastía Tudor, que comienzan con Enrique VII, que es el primer monarca de esa dinastía, Enrique VIII, María Tudor, la sanguinaria, Isabel, toda esta es la dinastía Tudor, se sirvieron del Parlamento para sus intereses y al servicio de sus propósitos políticos. De tal manera que los Tudor no tuvieron mayores conflictos con el Parlamento, que ya venía funcionando, como lo hemos visto, desde 1260 y tantos. Enrique VIII utilizó el Parlamento para sancionar su reforma anglicana. Fue el Parlamento el que, a través de una legislación, declaró la supremacía del monarca, es decir, el hecho de que él era el jefe de la Iglesia de Inglaterra, y otra serie de medidas que sancionaban las creencias del movimiento reformador en Inglaterra. María Tudor, que es hija de Enrique VIII y de su primera mujer, de Catalina de Aragón, con la cual había querido divorciarse sin que hubiera obtenido la autorización del Papa, llega a gobernar a Inglaterra. Ella es católica y sin embargo, en un primer momento, ya una Inglaterra que había asumido la religión anglicana, la acoge con cierta simpatía y con cierto agrado, cosa que ella no sabe aprovechar. María Tudor, como es una mujer muy fanática desde el punto de vista católico, no entendió lo que entendió en algún momento Enrique IV en Francia, que siendo protestante se convierte al catolicismo bajo la famosa frase que todos conocemos, todos hemos oído: de París bien vale una misa. Inglaterra, que era menos importante que Francia, por lo menos Londres bien valdría un Padre Nuestro. Pero María Tudor era muy fanática y comienza una terrible persecución contra los protestantes anglicanos. Hay más de 300 clérigos anglicanos que son ahorcados. Se queman a los herejes protestantes y lógicamente María pues termina en una situación de hostilidad y de oposición por parte del pueblo inglés, que anhela regresar a la paz y a la tranquilidad, que es lo que Isabel la Grande, Isabel I, va a traerle a Inglaterra: paz y prosperidad. Una reina absolutamente prestigiosa que tiene al Parlamento en una situación muy secundaria. Ella dice que el Parlamento es un mal necesario, pero no se opone al Parlamento, no se enfrenta al Parlamento, lo utiliza seguramente para obtener los recursos, los impuestos.
Desde luego que Isabel es una persona que cree, como creen casi todos los monarcas de la época, que su poder proviene de Dios. Y a Isabel no le falta razón, porque muy pocas probabilidades tenía de ser reina de Inglaterra. Primero, por ser hija de Ana Bolena, a quien su padre había ordenado decapitar. Había sido declarada bastarda, no tenía derecho a la sucesión. Y sin embargo, va a llegar a gobernar a Inglaterra, va a ser un gobierno prestigiosísimo, va a darle una gran prosperidad al reino, va a ser una época de una extraordinaria de extraordinario desarrollo cultural, donde vamos a tener un Shakespeare con sus obras de teatro, etc. Por lo tanto, pues Isabel tampoco tiene ninguna confrontación con el Parlamento. El problema va a comenzar realmente con la casa siguiente, la casa dinástica siguiente, que son la casa de los Estuardo. Al morir Isabel no deja descendencia, ella nunca se casó, siempre se manifestó como la reina virgen. Su único matrimonio, lo decía ella, era con Inglaterra. Y curiosa y paradójicamente, la sucesión va a recaer en Jacobo V de Escocia, que va a ser Jacobo I de Inglaterra, hijo de su rival, de María Estuardo. María Estuardo era católica, había sido reina de Escocia, se había enfrentado a los protestantes que habían dominado a ese país, termina prisionera de ellos, logra escapar, llega a Inglaterra, Isabel la acoge en su reino, pero la pone en prisión. Porque María es bisnieta de Enrique VII, es decir, del abuelo de Isabel, de manera que tiene tanto derecho al trono como la misma Isabel. Es una rival. Ella incluso la llama mi prima, etcétera, pero es una cuestión bastante hipócrita. La pone presa y finalmente ordena su decapitación. Como digo, paradójicamente, el hijo de ella, Jacobo I de Inglaterra, V de Escocia, va a ser el sucesor al trono, porque es el único que está dentro de la línea legítima de sucesión en la corona inglesa. Bien, Jacobo va a tener, ese sí, confrontaciones con el Parlamento, porque Jacobo es un rey que considera que la monarquía es de origen divino y que los reyes son y se pueden considerar como una especie de dioses. Hay un texto de Jacobo que vale la pena señalar, que es el siguiente. Dice Jacobo: los reyes son justamente llamados dioses porque se asemejan a la potencia divina. Si consideramos los atributos de Dios, veremos que se hallan en la persona del rey. Así como es impío y sacrílego juzgar los actos de la divina providencia, también es temerario criticar las medidas del soberano. Jacobo es un hombre culto, es un hombre que tiene una buena formación intelectual y escribe un libro donde sustenta todas estas tesis del absolutismo monárquico, del derecho divino en los reyes, etc. Ese libro se llama El Basilicón Dorón. Es un libro en el cual él da consejos a su hijo, a Carlos I, de cómo debe gobernar. Y uno de los consejos que Jacobo le da a Carlos I, que no va a cumplir con ese consejo, y mucho más tarde Luis XVI también va a ser víctima de no seguir este consejo cuando
reúne los Estados Generales en 1789, el consejo es el siguiente: no convoques parlamentos, excepto por leyes nuevas, y esto raras veces. Este monarca, con esa concepción absolutista del poder, pues va a enfrentarse en varias ocasiones con el Parlamento, en concreto porque va a pedirle al Parlamento que le aumente los ingresos para sus gastos personales. En ese momento, los ingresos del monarca se derivaban de impuestos a los cueros y a la lana. Y entonces él pide que se le aumente sus ingresos para poder mantener sus gastos, seguramente muy ostentosos. Y el Parlamento se los niega, le niega ese aumento. Jacobo entonces cierra el Parlamento, va a estar cerrado por 10 años, y él trata de gobernar entonces en forma absolutista, pero a los 10 años estalla la guerra de los 30 años en Alemania, guerra religiosa, guerra en la cual protestantes y católicos se van a masacrar por esos 30 años, durante 30 años. Inglaterra entonces interviene a favor de los protestantes alemanes y requiere entonces el reino recursos para intervenir en esta guerra. Tiene entonces que convocar al Parlamento, de acuerdo a la Carta Magna, para decretar nuevos impuestos para obtener recursos a fin de que Inglaterra pueda intervenir en forma militar en la guerra que se está librando en Alemania. Entonces el Parlamento se va a reunir y no va a decretar precisamente los aumentos de impuestos que el rey quiere, sino que va a llamarle la atención al rey sobre un intento que él desea realizar, y es el matrimonio de su hijo Carlos con una princesa española. El Parlamento se opone porque no quiere saber nada de princesas de origen católico y menos españolas. España ha sido enemiga de Inglaterra. El intento de invasión de la Armada Invencible de Felipe II para intentar dominar a Inglaterra y someterla otra vez al catolicismo, de manera que hay una hostilidad abierta con España, y cualquier intento de que un monarca, un futuro monarca en este caso, se case con una española, obtiene el rechazo total del Parlamento. Jacobo entonces se queja y dice que no entiende por qué el Parlamento tiene que meterse en ese problema del matrimonio de su hijo. Y entonces el Parlamento le va a decir lo siguiente: las libertades, franquicias y privilegios del Parlamento son la antigua e indiscutible herencia de los ingleses. Por tanto, los asuntos concernientes al rey, al Estado, a la defensa del reino y a la religión de Inglaterra constituyen la materia de discusión propias de esta Cámara. Es decir, le dicen al rey: estas son nuestras atribuciones y nosotros podemos intervenir en la sucesión. De tal manera que aquí ya comienza el Parlamento a adquirir una relevancia muy grande, incluso tratando ya de imponerse sobre la voluntad del monarca. Y llegamos entonces al momento cumbre de este conflicto, que es todo el periodo del rey Carlos, hijo de Jacobo, también con ideas absolutistas, también con la pretensión de sobreponerse al Parlamento y de gobernar autocráticamente. Y entonces vamos a tener entonces varios enfrentamientos, un proceso que va a concluir con la guerra civil
y con la prisión del rey, su juicio por el parlamento y su decapitación. Este es el momento más revolucionario, sin duda alguna, de la historia inglesa. Y el más dramático también. Bien, entonces, ¿cómo comienza este proceso? Hay que entender que hay dos conflictos que se van a ligar el uno con el otro. El primer conflicto es un conflicto religioso. Tenemos a un rey anglicano, que es el rey Carlos I, un rey que es la cabeza de la iglesia anglicana desde Enrique VIII, y un rey con pretensiones de asimilar lo más posible la iglesia anglicana al culto católico. Aquí habíamos dicho cómo Enrique VIII había querido mantener los ritos y las ceremonias de la iglesia católica porque él quería una iglesia rica. Él no le gustaba esas iglesias protestantes completamente austeras, sin imágenes, sin himnos, sin cánticos, sin incienso. Él quería una iglesia rica y poderosa como era la iglesia católica, y mantiene entonces en su iglesia anglicana las formas rituales del catolicismo. Carlos I va caminando por el mismo sendero, buscando que la iglesia anglicana se parezca desde el punto de vista ritual lo más posible a esa iglesia anglicana de la cual se ha derivado como escisión y como herejía. Y ese es el primer aspecto de la confrontación. Con un parlamento que va a ser puritano. Entonces tenemos un rey anglicano por un lado y por otro lado tenemos un parlamento que es en su mayoría puritano. ¿Quiénes son los puritanos? Los puritanos son calvinistas, son seguidores de Calvino, este teólogo que ha creado una escisión dentro del protestantismo, una secta nueva dentro del protestantismo que va a llevar su nombre, el calvinismo, que considera que los hombres están predestinados a condenarse o a salvarse de la eternidad, que no importa lo que hagamos, si Dios ha determinado nuestra salvación, nos salvaremos, o si Dios ha determinado nuestra condena, nos condenaremos, no hay nada que hacer. Es decir, es una religión que niega la libertad humana por una parte. Y claro, la predestinación, que es la idea que tienen los calvinistas, lleva a una angustia tremenda sobre el futuro de la persona, si la persona se salvará, no se salvará. Y entonces van a encontrar en la Biblia la solución a esa angustia en el caso de Abraham. Abraham elegido por Dios, y hay dos señales de la predestinación de Abraham. Una, su descendencia. Yahvé le dice a Abraham: multiplicaré tu especie como las estrellas del desierto. Y la otra señal de predestinación, la riqueza. Abraham es un hombre rico, tiene ganados, tiene esclavos, incluso tiene amores con una esclava de la cual nace Ismael, del cual proviene la raza árabe, según se dice. En fin, entonces la riqueza es una señal inequívoca de la predestinación. Y eso lleva entonces a los puritanos a trabajar intensamente, a ahorrar y a enriquecerse. Hay que enriquecerse porque la riqueza es señal de predestinación. Por eso no es casual que los países protestantes son los países que comienzan a desarrollar el capitalismo, porque son países que sus habitantes, que son calvinistas, se dedican a trabajar y a producir y a crear riqueza para poder obtener una señal de salvación. Pero los calvinistas ingleses, que se llaman puritanos, lo son además, no solamente porque son austeros, porque ahorran, porque son disciplinados en el trabajo, porque son puros, sino porque además rechazan el culto anglicano tomado de la Iglesia Católica, o heredado de la Iglesia Católica más exactamente. Entonces los puritanos no quieren saber de esos ritos, no quieren saber de esos lujos. Son sus iglesias sencillas, modestas, austeras, sin imágenes,
sin crucifijos, sin nada. Y entonces comienza la confrontación entre un rey anglicano con tendencias católicas y un parlamento calvinista enemigo, desde el punto de vista religioso, enemigo del rey. Ese es digamos, el núcleo del problema. Pero además va a surgir una situación muy conflictiva, y es con el arzobispo Laud, que es un arzobispo de Cantorbere nombrado, por supuesto, por el rey, que va a montar una persecución tremenda contra los protestantes calvinistas. Entonces cierra sus iglesias, persigue a sus pastores, decomisan sus libros, les impone en todas las iglesias de Inglaterra un libro de rezos, que es el libro de rezos anglicano. Manda espías, Laud, para ver qué es lo que están predicando los calvinistas. Entonces hay toda una serie de situaciones de confrontación entre los anglicanos y los calvinistas. Eso había llevado ya en 1620 a que un grupo de calvinistas acosados y perseguidos se vayan en el famoso buque Mayflower, lleguen a Estados Unidos, después de una tormenta tremenda que los aleja de la colonia de Virginia, que era la primera colonia que los ingleses habían creado en Norteamérica. Llegan a otro sitio, donde se va a crear entonces la colonia de Plymouth. Va a ser otra colonia distinta ya a la que ya existía en Virginia. Y después de esa tormenta que los desvía de su ruta y logran llegar a salvo a tierra firme a este sitio donde se va a fundar la colonia, pues deciden entonces dar gracias a Dios por su salvación. Es el famoso Día de Acción de Gracias que acabamos de celebrar el 26 de noviembre, día en que estos peregrinos, los padres peregrinos, como lo llaman los norteamericanos, llegan a tierra firme y logran su salvación. Y por eso existe la celebración del Día de Acción de Gracias, recordando ese famoso, la famosa salvación de los padres peregrinos en el Mayflower en 1620. Nuevamente aquí, con estas persecuciones, otro grupo de protestantes calvinistas va a emigrar, va a salir a Estados Unidos, a Norteamérica, pues todavía no son Estados Unidos, va a salir a Norteamérica, a estas colonias que se han creado en América. Entonces aquí tenemos pues una confrontación abierta, pero hay otro problema de fondo económico que un autor norteamericano, Barrington Moore, ha señalado cuando señala en un libro los orígenes de la democracia y la dictadura, para hablar tanto de la democracia liberal como el origen de las dictaduras fascistas y totalitarias socialistas. Y él encuentra que hay en el fondo otra confrontación muy fuerte entre el monarca, Carlos I, que no quiere que los terratenientes, los dueños de tierras que han comenzado a poner a producir la tierra, ya la tierra no es un factor de prestigio como en la Edad Media, sino es un factor económico de producción, necesitan tierra para producir alimentos para las ciudades que están creciendo, es un momento de auge de la economía inglesa, y también necesitan tierras de pastoreo para las ovejas de la industria textil inglesa, que se ha venido desarrollando con una influencia de los flamencos, que eran anteriormente los peritos en la industria textil, que han llegado a Inglaterra y los ingleses han aprendido las técnicas textiles, etc. Se necesita tierras, y entonces estos terratenientes le exigen al rey cercar las tierras comunales. Las tierras comunales en la Edad Media eran tierras que, de acuerdo a concepciones religiosas, se dejaban de explotar, no era posible explotarlas, el dueño de la tierra no las podía tocar para su uso económico. Eran tierras donde los campesinos más pobres
obtenían la leña para el fuego de su hogar, la madera para construir sus chozas, donde podían tener algunos animales, cerdos, gallinas, etcétera, incluso algunos pequeños cultivos de pan coger. Entonces, cumplían una función que aliviaba un poco la miseria de los campesinos. Entonces, el rey Carlos I, un poco con la idea de que el rey es el padre de los pobres, etcétera, una idea cristiana, pues no se ve muy favorable a que esas tierras comunales comiencen a ser cercadas y comiencen a ser utilizadas desde el punto de vista económico. Muy forzado el rey a que estas tierras comiencen a ser utilizadas, a acercarse, a incluir, lo llaman en ese momento, cercar las tierras y ponerlas a producir, sacarlas de ser tierras comunales. Es un conflicto también que está ahí, y entonces se va a ligar, por un lado, el problema religioso de los puritanos, que son comerciantes, son artesanos, con el problema de los terratenientes, que quieren que las tierras comunales pasen a ser tierras productivas, tierras de pastoreo para las ovejas o tierras para producción agrícola de las ciudades que están en este momento creciendo, etcétera, etcétera. Esos son pues los conflictos que están detrás de el problema y la confrontación entre el Parlamento y el rey. Y entonces la primera confrontación se va a producir a propósito de algo que va surgiendo en la mente de los parlamentarios puritanos y de los que no son puritanos, porque también hacen parte del Parlamento, los independientes, llamémoslo así, que consideran que el Parlamento tiene control político sobre los ministros del rey. Y hay una figura que es detestable, no solamente por los parlamentarios, sino por el pueblo en general, que es el duque de Buckingham, que es un amigo de infancia de Carlos I, y entonces el Parlamento quiere someterlo a juicio. El rey entonces se opone, por supuesto, a que su mejor amigo y su ministro sea objeto de un juicio, y entonces ordena apresar al jefe de la oposición dentro del Parlamento, que es un parlamentario, Eliot. De todas maneras, el Parlamento se impone y los comerciantes de la City de Londres, que son todos puritanos, presionan al rey. Eliot tiene que ser puesto en libertad y el rey pierde, digamos, esta batalla. Afortunadamente para el mismo rey, Buckingham muere a los poco tiempo. Pero de todas maneras el rey se va a vengar y cierra el Parlamento. Y dura 10 años el Parlamento cerrado. Pero a los 10 años, como continúa la famosa guerra de los 30 años en Alemania, guerra entre protestantes y católicos, el rey necesita recursos para continuar la guerra y el apoyo que Inglaterra le está brindando a los príncipes protestantes, y entonces tiene que volver a reunir al Parlamento dentro de los 10 años siguientes. Pero el Parlamento no se queda quieto y se reúne desde luego, pero le va a exigir al rey una declaración que se va a llamar Petición de Derechos, redactada por un ilustre parlamentario que había sido juez, Edward Coke, que para muchos es el antecesor de la idea del control constitucional, porque este hombre ha dicho en algún momento, en un caso célebre, el caso Bonan, ha dicho: entre las leyes del Parlamento y el common law, ese derecho que se ha ido formando a partir de las decisiones de los jueces, como precedentes judiciales, decisiones que se van repitiendo, en un conflicto entre el common law, que es el derecho común, el derecho de los ciudadanos, el derecho de cualquier persona, sin distinciones de clase, y las leyes del Parlamento, predomina el common law, es decir, el derecho común, el derecho de los ciudadanos. Eso lo ha dicho él. Este hombre es el que le redacta al rey, en nombre del Parlamento, la petición de derechos. Aquí cabe señalar lo siguiente. Inglaterra no va a tener constitución, por consiguiente
no va a haber un texto escrito donde habrá una parte del texto que se llama la parte dogmática, donde están los derechos que se entiende son derechos de los cuales gozan los ciudadanos y los habitantes en general de un país. Todas las constituciones del mundo, como lo vamos a ver con el caso norteamericano, tienen esas dos partes que siempre los constitucionalistas han llamado la parte orgánica, cómo está organizado el Estado, cuáles son las instituciones políticas del Estado, y la parte dogmática, que encabeza normalmente una constitución, que es donde están los derechos que el Estado reconoce y garantiza. Bien, Inglaterra no va a tener eso, a pesar de que es el primer país que llega a una democracia liberal, etcétera, no va a tener constitución. Los derechos del pueblo inglés se van a ir produciendo a través de distintos documentos jurídicos que a raíz de revoluciones y de movimientos sociales se van a ir produciendo. Este es uno de los primeros. Primero estaría la Carta Magna, por supuesto, y ahora viene un segundo documento que los ingleses han considerado siempre como uno de sus elementos fundamentales consagratorios de derechos, que es la Carta, la Petición de Derechos de 1628, que es un documento que le exigen al rey para aprobarle los tributos y los recursos que requiere para continuar la guerra de los 30 años. El rey, y se llama Petición de Derechos porque todavía, claro, se considera que el rey es el soberano, que el rey es el primer gobernante del Estado y que graciosamente concede estos derechos a su pueblo. Por eso se llama petición de derechos. El pueblo pide los derechos y el rey magnánima y generosamente se los da a los ciudadanos. ¿Cuáles son entonces los aspectos principales de este documento? Primero, se ratifica en el documento la vigencia de la Carta Magna. Y por supuesto entonces los dos elementos limitativos del poder político. Uno, el tema tributario, no hay impuestos sin la aprobación de quienes han de padecerlos o sufrirlos, es decir, sin que haya representación. Y segundo, la libertad. No puede haber detenciones arbitrarias. Y aquí entonces, además, en la petición de derechos va a consagrarse una cosa muy importante. No hay detenciones preventivas. Esto que a veces ocurre en nuestras sociedades donde alguien es acusado de un delito y con unas pruebas mínimas se le dicta una medida de aseguramiento. Eso lo rechaza de entrada la petición de derechos. No puede haber detención preventiva de ningún habitante del reino. Solamente las personas pierden su libertad una vez que han sido condenadas en un proceso. Y luego se ratifica, claro, la ilegalidad de las detenciones injustas. Se prohíbe las capturas ilegales, etc. Este es el primer documento, después de la Carta Magna, que va a ser limitativo del poder del monarca. Y ya en el año siguiente, 1629, el Parlamento produce una condena total, absoluta, a quien decrete impuestos, a quien aconseje impuestos y a quien pague impuestos, que será considerado como traidor y por lo tanto condenado a la pena capital. Esto ya es, digamos así, el sumum del poder parlamentario. No puede haber impuestos sin representación. Si lo hay, quien lo promulgue, quien lo incite, quien lo pague, es un traidor al reino y por lo tanto merece la pena de muerte. El rey, enfurecido, cierra el parlamento nuevamente y va a durar un tiempo el parlamento sin reunirse. Pero presiones de la nobleza, presiones de los comerciantes de la City de Londres,
obligan al rey nuevamente a convocar el Parlamento de 1642. Este es el Parlamento de la Guerra Civil. Es un Parlamento que se va a elegir en medio de una confrontación total entre distintos sectores de la sociedad, puritanos y comerciantes y terratenientes, todo esto que hemos visto, y el rey. Y es una campaña política muy agitada para elegir el Parlamento. Es el momento en que aparecen, por ejemplo, reuniones, asambleas políticas, se echan discursos, se acusan a unos que son favorables al rey, a otros que son enemigos del rey. Es una campaña muy agitada y finalmente se convoca el Parlamento de 1642, donde van a comenzar a producirse los grandes conflictos definitivos con el rey. Y aquí entonces va a surgir el primer conflicto grave con el monarca, que es a propósito de esta idea que ya tenían los parlamentarios de que el Parlamento tiene el poder de controlar políticamente a los ministros del rey. Y la emprenden con el conde de Stranford, que es el ministro más importante del rey, el ministro más leal, y es el hombre que detrás del monarca es el que está manejando el tema del absolutismo. Realmente es el inspirador del absolutismo que Carlos I siempre quiere ejercer, como lo había hecho su padre, o como había tratado de hacerlo su padre. Entonces es el ministro que se convierte en el chivo expiatorio para el Parlamento y se inicia el proceso contra él. Pero aquí, y esto es algo que hay que señalar, cómo la democracia nace a partir de la arbitrariedad como la que se ocasiona en este momento, la arbitrariedad, porque el Parlamento produce una ley a posteriori de los hechos de los cuales se acusa a Stranford. Entonces va a ser juzgado con una ley no anterior a los hechos de los cuales se le acusa, sino por hechos contemporáneos a la ley, es decir, violando el principio de legalidad que ya en alguna forma ya existía en la mente de algunos juristas en Inglaterra, que tenía que existir primero una ley previa. Aquí se hace la ley ad hoc para juzgar a este hombre. Y vale la pena señalar, claro, la pena que se establece en esta ley es la pena de muerte. Vale la pena señalar cómo un parlamentario, Lord Diggle, va a decir lo siguiente: Dios me libre de condenar a muerte a un hombre en virtud de una ley hecha a posteriori. Es decir, una ley que no ha sido de una ley previa al hecho que se juzga. Dios me libre de condenar a un hombre a muerte en virtud de una ley hecha a posteriori. Ya sé, Mr. Speaker, el Speaker es el que preside la Cámara, como en Estados Unidos hoy también. Ya sé, Mr. Speaker, que el Parlamento posee un poder judicial y un poder legislativo. Pero estos dos poderes no pueden confundirse. Aquí ya tenemos expresado en este debate de este Lord la idea de Montesquieu. No se pueden confundir los poderes legislativo y ejecutivo. No se pueden confundir los poderes judiciales y legislativos como lo ha hecho el Parlamento en este momento para juzgar a este hombre. ¿Qué pasa? Es tanto el sectarismo, el fanatismo de la época, el ambiente caldeado que existe, que el discurso de Lord Digby es, por orden del Parlamento, quemado por el verdugo.
es decir, es la sanción. Y se le pide al rey que a este lord nunca se le nombre absolutamente en nada. El rey, presionado por el parlamento, presionado por los comerciantes de la City de Londres, que son todos calvinistas y todos amigos del parlamento, va a condenar a su ministro a la muerte. Firma la sentencia de muerte. Y es la derrota ya definitivamente del monarca en sus intentos de ser absolutista. Y el acto final de esta confrontación en que va a dar lugar al estallido de la guerra lo relata magistralmente André Maurois en su célebre Historia de Inglaterra en los siguientes términos. El 2 de enero de 1642, el procurador general del rey pidió de pronto a los representantes parlamentarios, a los lores, que se iniciara un impeachment, es decir, un juicio político por traición, contra 5 miembros del Parlamento, entre ellos los más destacados opositores al rey, Pym y Hampden, los cuales, enterados de la orden de captura, se esfuman, llamémoslo así, son alojados por los comerciantes de la City de Londres, son protegidos. El rey en persona fue a la Cámara para detener a los 5 miembros del Parlamento. Prevenidos estos, como lo he dicho, ya se han escapado, y el rey entonces entra seguido de sus hombres armados, sus caballeros, toma el asiento en el cual se encuentra el speaker, le dice al speaker que desaloje el asiento y entra y se sienta allí. Y de una sola mirada, el rey vio que los pájaros habían volado. Es decir, que estos 5 miembros ya no estaban en el Parlamento. Se marchó en medio de una multitud hostil que a su paso gritaba: privilegio, privilegio. Es decir, el Parlamento, los miembros del Parlamento tienen inmunidad, no pueden ser tocados. Y es lo que le gritan al rey en el momento en que él sale del recinto del Parlamento. Convocadas las milicias ciudadanas de la City de Londres, se establece una vigilancia sobre el Parlamento para protegerlo de cualquier acción del rey, de las tropas del rey. El rey entonces siente en forma prudente que debe abandonar Londres y comienza la guerra civil. Es decir, la confrontación ya militar entre el Parlamento y el rey. Esta guerra va a durar 7 años con distintos altibajos, los que a veces el rey gana, a veces gana el Parlamento, etc., hasta que finalmente se va a constituir un ejército nuevo, un ejército que va a ser organizado por Oliverio Cromwell. Oliverio Cromwell es un puritano, es un hombre angustiado, como todos los puritanos, es un hombre que vive permanentemente en oración cuasi mística, llora cuando ora y reza a Dios, pero es un personaje implacable, cruel, inhumano. Cuando él gobierne Inglaterra, cuando sea Lord Protector, va a aplastar la rebelión de los católicos irlandeses en una forma miserable, brutal, asesina. Se considera que Cromwell asesinó a más de la tercera parte de la población de Irlanda, es decir, unas 600.000 personas.
Ese es Cromwell. Y este hombre organiza el nuevo ejército, el nuevo modelo de ejército, un ejército de hierro, un ejército disciplinado, un ejército en el cual los miembros de ese ejército no pueden beber, no pueden jugar, no pueden, ese es un aspecto importante, no pueden atacar a la población civil. Y en ese sentido es un ejército respetuoso cuando entra y se toma pueblos, etc. Y finalmente, después de una serie de avatares, el rey queda prisionero y se inicia el juicio contra él en el Parlamento. ¿Cuáles son los errores de Carlos en este momento? Que ha entrado en conversaciones con Francia, buscando apoyo, buscando ayuda para enfrentar a los rebeldes, y se le considera entonces ya no solamente como enemigo del Parlamento, que ha tratado de burlar sus decisiones y oponerse al Parlamento, sino que además se le va a juzgar como traidor por buscar entonces la ayuda de Francia para lograr recuperar el poder y el control político sobre Inglaterra. Pero, ¿quiénes van a juzgar a este hombre? Y aquí volvemos a ver el mismo problema, cómo la democracia nace en cierta medida de la arbitrariedad, algo que también veremos en la Revolución Francesa. Van a juzgar al rey, no todo el Parlamento, sino un Parlamento comodín, como se llama. Un parlamento en el cual el ejército va a estar en la puerta y va a decir, este entra, este no entra, este entra, este no entra. Es decir, los parlamentarios indecisos, los parlamentarios vacilantes, los parlamentarios amigos del rey, los que no quieren condenar al rey porque consideran todavía que es persona sagrada, etc. Esos parlamentarios son excluidos, no entran, y el ejército controla el ingreso a ese parlamento. Entran solamente los enemigos del rey. Y esos son los que lo van a juzgar y los que lo van a condenar. El rey, con muy buen sentido en ese juicio, va a decir lo siguiente. Ustedes están hablando de la ley. Están hablando de que violado la ley. Y díganme, ¿cuál es la ley que les confiere a ustedes la potestad para juzgarme y condenarme? No existía, por supuesto. Era una situación de facto. Bien, el rey es condenado a muerte, es decapitado, el hacha del verdugo. Como siempre hay que matar a los nobles, ¿no? Los nobles no se les puede ahorcar, se les condena a la muerte y la muerte es con el hacha del verdugo. La muerte infamante es la muerte en la horca. Entra pues a gobernar a Inglaterra Cromwell, es un gobernante de hierro, como su ejército. Curiosamente, Cromwell va a cerrar el parlamento, incluso este parlamento comodín lo va a cerrar. Es un dictador militar. Y entonces Inglaterra también va a hacer la experiencia, ¿no?, de una dictadura militar. No solamente hemos tenido dictaduras militares en América Latina, también los ingleses la han tenido, y Cromwell fue eso. Gobierna 9 años como un dictador. Pero el ejército, donde se mueven unas tendencias igualitarias, populares, democráticas, si se quiere, van a imponerle a él, claro que no va a gobernar realmente bajo estos esquemas, le van a imponer lo que se llamó el instrumento de gobierno. Es la única constitución escrita que ha tenido Inglaterra. En esa constitución, entonces, se establece que el poder ejecutivo lo va a encabezar un Lord Protector, o sea, Cromwell va a ser gobernante con el nombre de Lord Protector, y habrá un parlamento que tendrá la facultad, claramente lo dice el instrumento de gobierno, la facultad de dictar leyes. Y se van a dictar unas leyes muy interesantes que por supuesto no van a tener ninguna vigencia, como por ejemplo el voto universal, incluidas las mujeres. Esta es la primera vez en un intento de creación de democracia
la primera vez en la historia en que las mujeres se considera que tienen derecho a ejercer el voto. Se establece la enseñanza gratuita, cosa que no aparece sino en el siglo XX en las constituciones. Se establece la libertad de prensa, que después se va a consagrar mucho más tarde en Inglaterra, pero aquí se consagra por primera vez. Y se establece que los servicios postales, la correspondencia, va a estar en manos del Estado. Es decir, una especie de nacionalización de los servicios postales. Nada de esto funciona, pero realmente es interesante esas leyes que ese Parlamento, que crea el instrumento de gobierno, va a votar. Y venimos entonces a la restauración de la monarquía. A la muerte de Cromwell en 1660, el ejército, que es el que está mandando realmente, Monke, que es el jefe del ejército, con un grupo de antiguos parlamentarios, deciden llamar a Carlos II, así va a ser su título, el hijo de Carlos I, para que ocupe el trono de Inglaterra. Durante el gobierno de Cromwell se implementa también lo que podríamos llamar un estado totalitario. Porque bajo el gobierno de Cromwell, entonces las ideas puritanas se van a imponer a toda la sociedad, Y entonces se van a prohibir el teatro, se van a prohibir los cafés, se van a prohibir las tabernas, se van a prohibir cualquier tipo de juegos y se va a obligar a los ciudadanos ingleses a que los domingos se concentren en sus casas a rezar y a leer el Evangelio. Esto se llama totalitarismo. ¿Por qué? Porque es el momento en que el Estado no solamente es el autoritarismo, la arbitrariedad, sino el momento en el cual el Estado se introduce en la vida privada de las personas y les impone sus creencias y las costumbres que el Estado considera deben tener los ciudadanos o los habitantes de un reino o de un país. De manera que bajo Cromwell hay ese totalitarismo que se impone como producto de las ideas puritanas que han predominado gracias al triunfo de la Revolución Puritana. Pero aquí va a venir la reacción entonces, porque una vez que Carlos II llega a ser rey, por decisión de un grupo de parlamentarios y el propio comandante del ejército que Cromwell había creado, Carlos II va a ser un monarca jovial, un monarca alegre, un monarca mujeriego, va a tener una corte bastante disoluta, es decir, todo lo contrario a lo que los puritanos habían intentado crear en Inglaterra. Y se elige un parlamento, y ese parlamento va a ser todo anglicano. Es decir, un parlamento contrario al puritanismo, es decir, es la derrota definitiva del puritanismo en Inglaterra. Los anglicanos, pues son gente normal, son gente que no tiene este tipo de costumbres austeras, grises, oscuras, de los puritanos. En algún momento durante la guerra civil, algún oficial de las tropas del rey le dice a un puritano, le dice, mire, nosotros tenemos los pecados de los hombres, somos mujeriegos, somos bebedores, pero ustedes tienen los pecados del diablo, le dice al puritano, que son el orgullo y la soberbia. Entonces vamos a tener otra Inglaterra. Carlos II pues va a tener unas relativas buenas relaciones con el Parlamento. El Parlamento realmente aquí ya es el señor y el amo. Algún visitante francés, tal vez es el embajador de Francia, dice que Inglaterra ya no es una monarquía, porque el que manda es el Parlamento. En algún momento
Carlos II trata de imponer una ley de indulgencia para favorecer a los católicos. Él de todas maneras ha tenido una mamá católica, porque Carlos I, su padre, se había casado con Enriqueta María, era hija de Enrique IV de Francia, el famoso rey que había dicho que París bien vale una misa y se había convertido. Ella es la hija de este famoso rey, Enrique IV, un gran rey de Francia. Entonces ella es católica y seguramente ha educado a sus hijos en el catolicismo, pero Carlos II va a aparecer como un rey anglicano, va a ser jefe de la iglesia anglicana, no va a intentar ni mucho menos restablecer el catolicismo, pero ha querido favorecer a los católicos con una ley de indulgencia que el Parlamento le niega. Entonces cada que el rey pues intenta alguna disposición y encuentra el rechazo del Parlamento, él se echa para atrás, va a recordar qué le pasó a su padre, no se va a enfrentar al Parlamento y entonces finalmente las relaciones con el Parlamento son relativamente armoniosas. Es el momento en el cual van a surgir los dos partidos tradicionales de Inglaterra, el partido conservador, que va a tener el sobrenombre de Tories, y el partido liberal, que se van a llamar los Whigs. Estos son los nombres pues, con los cuales, los sobrenombres con los cuales se les conoce, y estos dos partidos pues, van a tener unas pequeñas diferencias. Primero, el partido Tory va a ser un partido más favorable al rey, a las prerrogativas del rey. En cambio, el partido Whig va a ser un partido que va a buscar limitar mucho más las potestades y las prerrogativas del monarca y aumentar las prerrogativas y el poder del Parlamento. De manera que eso es lo que va a confrontar a estos dos partidos que ya comienzan a dominar la vida política. Estos dos partidos, liberal, conservador, Tories, Whig, van a durar hasta el comienzo del siglo XX, hasta 1920 más o menos, cuando surge el Partido Laborista y el Partido Liberal prácticamente desaparece. Los Whig desaparecen. Pero aquí va a surgir un conflicto supremamente grave entre el Parlamento y más exactamente los Whigs y el rey. Carlos II, a pesar de que es un hombre mujeriego, etc., no tiene sucesión legal con su mujer. A pesar de eso, él nunca se separa de ella y por consiguiente no tiene heredero legítimo, aunque tiene varios hijos naturales con otras mujeres. Y entonces viene el problema de la sucesión. Y Carlos II entonces quiere que su hermano Jacobo, que va a ser Jacobo II, sea el monarca que lo suceda a él. Los Whig se van a oponer radicalmente porque consideran que Jacobo II, que es manifiestamente católico, no puede ser tampoco el jefe de la iglesia anglicana. Eso es un absurdo, es una contradicción. Y aquí sí hay una confrontación abierta entre el rey y este sector parlamentario que va a conducir al cierre del Parlamento con el apoyo de los Tories. Es decir, él puede hacer eso porque tiene el apoyo de un sector del Parlamento, de los conservadores, y todos los que se han opuesto van a ser encarcelados. Su gran amigo, Lord Shaftesbury, que es ni más ni menos el patrono, el protector, llamémoslo así, de John Locke, era su gran amigo, se va a oponer a esta idea de la sucesión en cabeza de Jacobo. El rey lo va a hacer juzgar como traidor, va a ser absuelto, sin embargo, él sale huyendo de Inglaterra y Locke lo sigue a Holanda. De manera que los Whig son derrotados en este momento. Jacobo II
entra a ser rey de Inglaterra, siendo católico, y comienza a favorecer a los católicos, nombrándolos en los altos cargos del Estado, nombrándolos en los puestos de mando del ejército, de tal manera que se entiende que hay una restauración del catolicismo, que es lo que pretende el rey. Los Tories que lo habían apoyado comienzan a vacilar ya, pero la cosa se agrava cuando tiene heredero. Entonces ya queda claro que vamos a tener un nuevo rey que va a ser católico, y eso sí ya es una situación insoportable para la mayoría del pueblo inglés, para la mayoría incluso de los parlamentarios que habían apoyado al rey, a Carlos II. Y entonces va a ocurrir la segunda gran revolución en Inglaterra. Y es la revolución que Locke mismo llamó la gloriosa revolución de 1689. Un grupo de parlamentarios, porque en este momento el parlamento está cerrado, van a solicitarle a Guillermo de Orange, que es el príncipe gobernante de Holanda y que está casado con María, que es hija de Jacobo II, pero que es protestante. Es decir, está en contra de su padre. Lo mismo que su otra hermana, Ana, que también va a ser reina de Inglaterra, ambas hermanas, hijas de Jacobo, en contra de su padre. De manera que Guillermo de Orange, casado con María, protestante, hija del rey Jacobo II, que es católico. Le piden que entre a Inglaterra, que invada Inglaterra con sus tropas, y así lo hace Guillermo de Orange. Invade Inglaterra. Esta es la segunda invasión que Inglaterra tiene por un Guillermo. Ya había tenido una invasión por allá en 1066 con Guillermo el Conquistador. Ahora viene otro Guillermo a invadir Inglaterra, apoyado por supuesto por un grupo de sectores de la sociedad inglesa. Y entonces Guillermo de Orange, con sus tropas, logra que Jacobo no le presente combate, le permiten que huya, le hacen el bulto para que pueda huir, no lo capturan, y Guillermo de Orange y María entonces van a gobernar a Inglaterra. Pero van a gobernar a Inglaterra bajo los criterios que va a imponerles el Parlamento. El problema es el siguiente: Guillermo de Orange pues no tiene ninguna línea sucesoria con ningún monarca inglés. María, su esposa, sí, ella podría ser la reina, pero Guillermo dice, bueno, yo he traído aquí mis tropas, yo no voy a ser un rey consorte, yo quiero también gobernar. Entonces el Parlamento llega a la decisión salomónica de que ambos, María y Guillermo, gobiernen a Inglaterra como correyes. Ya el Parlamento se ha reunido, una vez que Guillermo ha derrotado a Jacobo II y este ha huido, ya el Parlamento ha vuelto a reunirse, y entonces acuerdan que ambos van a gobernar a Inglaterra como correyes, pero van a gobernar a Inglaterra bajo un estatuto, y es el momento en que viene el tercer gran documento de la historia inglesa, que es el famoso Bill of Rights, es decir, una carta de derechos que ambos monarcas van a jurar respetar. Y es realmente la Carta de los Derechos del Pueblo Inglés. Esa carta, el Bill of Rights, va a establecer los siguientes derechos: prohibición de la tortura como un instrumento inhumano para obtener pruebas o confesiones. Segundo, se prohíbe la pena de confiscación de bienes. Tercero, habrá un derecho de petición de los ciudadanos ante el rey o ante cualquier autoridad, lo que hoy llamamos el famoso derecho de petición.
petición respetuosa ante cualquier autoridad. Se consagran elecciones libres y competitivas. Se prohíbe la suspensión de las leyes por parte del rey. El rey no podrá suspender las leyes ni derogarlas. Se establece la inmunidad parlamentaria. Esto es muy importante porque hemos visto cómo el rey ordenaba a Carlos I por apresar a un parlamentario que le hacía oposición. Muchos parlamentarios murieron en prisión por oponerse al rey. Entonces se consagra la inmunidad. ¿Qué significa la inmunidad? La inmunidad significa que los parlamentarios no pueden ser procesados por los votos que produzcan o por las opiniones que lancen en medio de los debates parlamentarios. Igualmente se prohíbe, y esto simplemente es una reiteración de la Carta Magna, la imposición de impuestos que no provengan de una decisión parlamentaria. Estos son básicamente lo que llamamos el Bill of Rights de 1689, que los dos monarcas, los correyes, van a jurar impuestos, este Bill of Rights, por el Parlamento a estos dos gobernantes. Y a partir de allí vamos a tener una serie de leyes del Parlamento que van a ir conformando lo que podríamos llamar la Carta de Derechos del Pueblo Inglés, que no está en un solo documento, en una constitución, sino que está distribuida en distintos documentos jurídicos, como lo hemos señalado ya antes: Carta Magna, Petición de Derechos, Bill of Rights. Ahora vendrá entonces 1689, el Bill de Tolerancia, es decir, acabar con las confrontaciones entre protestantes, calvinistas y anglicanos, pero los católicos sí no reciben el mismo trato tolerante. Los católicos están excluidos, incluso no pueden ser notarios, no pueden ocupar cargos públicos, etc. Hay una exclusión totalmente de los católicos, por muchas razones. Entre otras, el que los católicos se han visto comprometidos en actos contra la monarquía, han tratado de matar a Jacobo I, el famoso complot de la pólvora, donde algún militante católico quería volar el parlamento con Jacobo, su familia y los parlamentarios, los intentos de matar a Isabel I, etc. Es decir, los papistas, como lo llaman los ingleses, tienen muy mala fama en Inglaterra. Entonces tenemos el Bill de Tolerancia, que simplemente establece la paz entre las distintas sectas protestantes: presbiterianos, anglicanos, calvinistas, cuáqueros, que han surgido también. Es una tendencia muy interesante que ya habíamos dicho que estudia Voltaire cuando va a Inglaterra. Le parece muy interesante esta secta de los cuáqueros, una secta pacifista, una secta tolerante, como no son tolerantes ninguna de estas sectas religiosas. Esto es algo muy raro en los cuáqueros. En fin, 1695 tenemos el Bill de Libertad de Expresión. En este momento Inglaterra tiene 9 diarios, hay 12 millones de lectores, de manera que libertad total de imprimir lo que se quiera, de publicar lo que se quiera, etc. Esto va a asombrar mucho a los europeos, a Montesquieu, a Voltaire, cuando van a Inglaterra, cómo es de libertad de expresar las ideas, de publicar lo que se quiera, etcétera, cosa que no existía en el resto de Europa, porque en el resto de Europa lo que existía era la censura por parte de las monarquías absolutistas. En 1701 se dicta por el Parlamento lo que se llamó el Acta de Establecimiento. Ese Acta de Establecimiento señala lo siguiente: primero, la soberanía, aquí se dice claramente ya, la soberanía reside en el Parlamento, ya no en el rey, sino en el Parlamento. Y el rey está sometido a las leyes del Parlamento. El rey no puede vetar las leyes del Parlamento sino por 2 veces. Aquí surge la figura que tenemos casi en todas las constituciones democráticas, donde el Ejecutivo puede vetar una ley por razones de inconveniencia o de inconstitucionalidad, etc. Surge de esta institución inglesa, pero el rey solamente lo puede hacer en 2 ocasiones.
La tercera vez ya no lo puede hacer. En la segunda ocasión el rey puede vetar una ley. Si el parlamento insiste, la ley se expide y el rey está obligado a suscribirla. Los ministros del rey no pueden ser parlamentarios. Esta es una institución que va a pasar al constitucionalismo norteamericano y a muchas constituciones como la colombiana, donde se prohíbe que los ministros puedan ser, los congresistas puedan ser ministros. La idea aquí en este momento es mantener la independencia del Parlamento frente al Ejecutivo, frente al gobierno, frente al rey. De tal manera que para evitar que el Ejecutivo, halagando a un parlamentario con la posibilidad de nombrarlo ministro o en otro cargo importante del Ejecutivo, ese parlamentario resulte comprado por estas prebendas. Para garantizar la independencia, los ministros del rey no pueden ser parlamentarios. O al inverso, los parlamentarios no pueden ser ministros del rey, mientras sean parlamentarios. Y lo último y lo más importante, a mi juicio, porque todo esto no va a funcionar si no existe una justicia independiente. Aquí en el acta de establecimiento se establece una de las ideas fundamentales de cualquier democracia. Los jueces son independientes en sus decisiones. ¿Independientes de quién? Del Ejecutivo. ¿Independientes de quién? Del Legislativo. Independientes de la opinión pública. Esa es la garantía de que el Estado de Derecho funciona y que las garantías y libertades de los ciudadanos son efectivas. Son los jueces los encargados de hacer efectivas esas garantías de los ciudadanos. Y aquí entonces, comenzando el siglo, tenemos una Inglaterra que ha llegado a lo que se ha llamado la monarquía constitucional. Este es el modelo que van a asumir los Estados Unidos cuando se independicen de Inglaterra. Este es el modelo que van a tener en miras los revolucionarios franceses de 1789. ¿Qué tenemos ya en Inglaterra? 3 ramas del poder independientes: el Ejecutivo, Rey y su Consejo de Ministros; el Legislativo, el Parlamento; los jueces independientes. ¿Qué tenemos? Un estatuto de libertades. Es decir, todos estos documentos que hemos visto a lo largo de la historia inglesa van a constituir un haz de derechos del pueblo inglés. Sin la idea francesa, que es la universalidad de esos derechos. Estos son los derechos del pueblo inglés, de lo que el pueblo inglés ha conquistado a lo largo de su larga tradición histórica. Y desde luego tenemos partidos políticos que van a competir por el poder, que van a lograr que a través de esa competición por el poder controlar el legislativo, la Cámara de los Comunes, que es la Cámara electiva. Es decir, tenemos en Inglaterra, comenzando el siglo, una democracia liberal, con muchas limitaciones todavía. No pueden votar todos los ciudadanos, solamente las personas que tengan bienes de fortuna, solamente los grandes comerciantes, solamente los aristócratas. Los industriales que están surgiendo todavía no pueden votar, los obreros no pueden votar, las mujeres no pueden votar. Por supuesto que hay toda una serie de limitaciones para lo que entendemos hoy como una democracia plena. Pero ya este es el comienzo de la democracia en el mundo occidental. Hemos pues visto así a grandes rasgos el proceso que lleva a esta democracia constitucional en Inglaterra, que va a ser, repito, el modelo de las revoluciones posteriores. Y estaremos pues pendientes de continuar con ustedes, con los que nos han venido acompañando en una nueva intervención en las constituciones burguesas de Estados Unidos, la constitución burguesa, la revolución burguesa francesa de 1789, para lo cual los esperamos a todos ustedes muy cordialmente. Un feliz día para todos y los esperamos en próxima oportunidad. Muchísimas gracias.